Dicen que las casas grandes guardan secretos aún más grandes. Y aquella noche, en el chalet elegante de La Moraleja, descubrí el secreto que partió mi corazón en 1000 pedazos. Yo, María Luisa, había regresado antes de lo previsto. La reunión benéfica se canceló y pensé que no vendría mal una velada tranquila con mi hijo. Quizás preparar una cena sencilla, ver una película o simplemente charlar con Alejandro, como en los viejos tiempos, cuando todavía creíamos que la vida nos sonreía. Empujé el portón de hierro y crucé el jardín silencioso. Las luces del salón estaban encendidas, pero la atmósfera era extraña, demasiado callada para una casa que solía estar llena de vida. Al entrar en el vestíbulo, el eco de mis tacones sobre el mármol me acompañó como un presagio. Entonces, una voz aguda, cargada de vanino, que reconocería incluso entre mí, Claudia, mi nuera. Me quedé paralizada, con la mano aún aferrada al bolso. Lo que salió de su boca fue como un cuchillo frío, directo a mi pecho. Tu madre, Coramida, y tú también, en inútil en el aire, se me escapó de golpe. Sentí que el mundo giraba bajo mis pies. ¿De verdad había dicho eso? Amy, me acerqué sigilosamente y miré por la rendija de la puerta. Allí estaba Claudia, de pie, altiva, con los brazos cruzados, envuelta en un vestido ajustado de marca que parecía gritar soberbia. Su mirada era gélida, sin una pizca de compasión. Frente a ella, Alejandro, en su silla de ruedas, con la cabeza gacha, apretando los brazos del asiento, como si así pudiera contener la humillación en vano. Como sus hombros temblaban, pero no pronunció palabra. No sé, defendió. No levantó la mirada. Mi hijo, aquel joven que siempre había sido mi orgullo, era ahora una sombra rota. Quise entrar, quise gritar, quise protegerlo como cuando era un niño, pero mis pies estaban clavados en el suelo. Sentía que cualquier movimiento mío podía desatar un infierno que aún no estaba preparada para enfrentar. Retrocedí un paso, el mármol y produjo un sonido mínimo, pero suficiente para que Claudia se sobresaltara. Giró la cabeza hacia la puerta. Alerta, yo me escondí tras la pared, con el corazón golpeando tan fuerte que pensé que lo escucharía. Tras unos segundos de tensión, tomó su bolso caro, las llaves del coche, y salió por la puerta trasera. El eco de sus tacones resonó por el pasillo como un latido helado. El silencio que quedó fue más cruel que sus palabras. Respiré hondo, me armé de valor y entré en la sala. Alejandro levantó la vista. Sus ojos estaban enrojecidos, pero rápidamente se los secó con la mano. Fingió una sonrisa forzada y con voz ronca dijo: Mamá, volviste temprano. Solo me entró un poco de polvo en los ojos. Esa mentira, tan frágil, me desgarró el alma. Puse mi mano sobre su hombro, apretándolo suavemente. No quise insistir, porque sabía que él siempre había ocultado su dolor para no preocuparme. Voy a subir a preparar unos documentos. Descansa un poco, le dije con voz tranquila, aunque por dentro un huracán rugía sin control. Subí las escaleras lentamente, cada peldaño tan pesado como si cargara con piedras. Al llegar a mi habitación, cerré la puerta y me dejé caer en la silla. Desde la ventana vi como una cometa sin hilo flotaba en el cielo, alejándose cada vez más. Esa imagen se me clavó en el pecho. Así sentía yo mi vida, un hogar que alguna vez fue un refugio, ahora convertido en un lugar lleno de grietas invisibles. Años atrás, aquella casa había sido mi orgullo, blanca, luminosa, fruto de décadas de trabajo, sacrificio y lágrimas. Allí había soñado con una vida digna para mi hijo, para que él nunca pasara las penurias que yo soporté en mi juventud. Y durante un tiempo lo conseguimos. Recuerdo perfectamente el día que Alejandro, ingeniero brillante, me llamó por teléfono lleno de emoción. Mamá, lo logré. Me asignaron un proyecto entero para mí. Yo estaba en la cocina moviendo la olla de cocido, con las lágrimas a punto de brotar, de puro orgullo. Él no solo era trabajador, también noble, siempre preocupado por no defraudarme, y entonces apareció Claudia en nuestras vidas, joven, elegante, trabajadora, en una prestigiosa firma de moda, en Madrid, con sus sonrisas,
y sus modales encantadores, se ganó rápidamente mi cariño. Yo la recibí como a una hija cuando cocinábamos juntas. Solía decir entre risas: «Mamá, enséñeme a hacer cocido madrileño. Quiero que Alejandro se muera de celos cuando lo prepare yo». Yo reía y le respondía: «Claudia, eres una bendición para esta familia». Lo creí de verdad. Nunca imaginé la traición que se escondía tras esa sonrisa. El accidente llegó como un trueno en pleno verano. Una llamada fría del hospital universitario La Paz lo cambió todo. Tiene que venir de inmediato. Su hijo está muy grave. Cuando llegué y vi a Alejandro en la cama, inmóvil, sentí que el alma se me rompía. «Mamá, no siento mis piernas», susurró con voz apagada a él. Le apreté la mano y le respondí, conteniendo el llanto: «Aquí estoy, hijo. No te voy a dejar solo». Durante los primeros meses, Claudia estuvo a su lado, acompañándolo a fisioterapia, animándolo con palabras dulces. Una vez la escuché decirle: «Amor, siempre voy a estar aquí». Pase lo que pase, aquella frase me llenó de esperanza. Pensé que juntos podrían superar la tragedia, pero con el tiempo, las sonrisas se fueron apagando. Y aquella noche, en el salón, las palabras que escuché fueron la confirmación brutal de lo que mi corazón ya temía. An Claudia no era la mujer que yo había creído. Me quedé largo rato, sentada en la penumbra, mirando las paredes blancas del chalet. Recordaba los días en los que Alejandro llegaba del trabajo con ilusión, cuando Claudia todavía sonreía como si realmente amara a mi hijo. ¿Cuándo empezó a cambiar todo? ¿En qué momento dejamos de ser una familia? Mientras el reloj marcaba la medianoche, un pensamiento se clavó en mi mente. No podía seguir callando. No podía permitir que mi hijo viviera bajo el desprecio de una mujer que lo humillaba, pero aún no sabía hasta dónde llegaba aquella oscuridad, y lo que descubriría después sería aún más cruel que sus palabras. Hay momentos en la vida que dividen la existencia en un antes y un después. Para mí, aquel día del accidente de mi hijo Alejandro fue la línea que partió nuestro mundo en dos. Lo recuerdo con una claridad dolorosa, como si aún pudiera escuchar el timbre del teléfono, que sonó en mi cocina. Era una tarde cualquiera en Madrid. Yo removía una cazuela de lentejas cuando contesté con las manos todavía húmedas. «Señora María Luisa», preguntó una voz grave, profesional, pero distante. «Sí, soy yo. Su hijo ha tenido un accidente de tráfico. Debe venir de inmediato al Hospital Universitario La Paz». El teléfono se me resbaló de los dedos. Sentí cómo se me helaba la sangre. Corrí como pude, sin pensar, con el corazón martillando. Durante el trayecto, cada semáforo parecía eterno, cada minuto una tortura. Cuando llegué y entré en la sala de urgencias, lo vi. Mi hijo estaba tendido en una camilla, con la piel pálida, tubos y cables rodeando su cuerpo. Abrí la boca para llamarlo, pero las palabras no salieron. Él me miró, los ojos abiertos pero vacíos, como si su mundo hubiera quedado reducido a esa cama fría. Entonces sus labios temblaron y susurró: «Mamá, no siento mis piernas». Ese instante quedó grabado a fuego en mi alma. La tomé la mano, luchando por no llorar frente a él, y le respondí con toda la fuerza que me quedaba: «Aquí estoy, hijo. No te voy a dejar solo». Las semanas siguientes fueron una cadena interminable de días grises. Alejandro ya no era el joven ambicioso y alegre que había conseguido un puesto importante como ingeniero. Ahora pasaba horas mirando por la ventana del hospital, en silencio, como si poco a poco se apagara por dentro. Yo recorrí consultas, hablé con médicos fisioterapeutas, especialistas en rehabilitación, les suplicaban: «Hagan todo lo posible. Mi hijo es joven, puede recuperarse». Algunos asentían, otros bajaban la mirada. Yo no perdía la fe, aunque cada noche regresaba a casa rota, con los ojos hinchados de tanto llorar en secreto a Claudia. Su esposa, al principio, estuvo presente. La veía acompañarlo a las sesiones de fisioterapia, secándole el sudor de la frente, animándole con frases cariñosas: «Amor, siempre voy a estar aquí, pase lo que pase». Recuerdo un día en que me escondí detrás de la puerta y escuché esas palabras. Sentí que el corazón se me calentaba. Pensé que, a pesar de la tragedia,
Al menos Alejandro tenía a su lado a una mujer que lo amaba de verdad. Me engañaba. A mí misma, en un mes después del accidente, una tarde, Claudia llegó con un papel en la mano y una sonrisa radiante. Mamá, tengo una buena noticia. Me entregó la hoja. Era una ecografía. Durante un segundo creí que el aire desaparecía de la habitación. ¿De verdad? ¿Estás embarazada? Pregunté con la voz temblorosa. Sí, mamá. El bebé viene en camino, respondió con una dulzura estudiada. No pude contener las lágrimas. La abracé con fuerza. Miré a Alejandro, que por primera vez, desde el accidente, sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, pero real. En ese instante quise creer que aquel niño sería la nueva luz que sacaría a mi hijo de la oscuridad. Decidí actuar. Vendí un piso en Salamanca que había guardado durante años como inversión. Todo el dinero se lo entregué a Claudia. Hija, esto es para preparar la llegada del bebé y para adaptar la casa. Quiero que Alejandro pueda moverse mejor. Ella me miró con ojos brillantes, agradecida en apariencia. Mamá, usted es demasiado buena conmigo. No sé cómo agradecérselo. Yo sonreí, ingenua. No lo hacía por ella, sino por mi hijo, por ese nieto que creía que venía en camino nada más. Abrí mi caja de recuerdos y saqué un collar de oro blanco que había pertenecido a mi madre. Se lo di a Claudia con manos temblorosas. Tu abue. Guárdalo, úsalo, si lo necesitas. Ella lo tomó con aparente emoción. Mamá, lo voy a cuidar mucho. En aquel momento pensé que estaba fortaleciendo los lazos de nuestra familia. En realidad, estaba entregando mis tesoros a quien no los merecía. Para aliviar la carga de Claudia, acepté su propuesta de contratar a un asistente. Así llegó Miguel, un joven fuerte y servicial, que empezó a trabajar en la casa. Lo veía empujar la silla de Alejandro, ayudarle a trasladarse a la cama, y al principio sentí alivio. Pensé que era un apoyo necesario. Nuestras cenas familiares eran sencillas, pero llenas de calor. Alejandro comenzaba a hablar un poco más, contaba anécdotas de las terapias, y hasta reía de vez en cuando. Yo los miraba, y me repetía, lo conseguíamos, todo va a salir bien. Pero la vida siempre guarda sombras en los rincones más inesperados. Una noche, mientras hojeaba periódicos en el salón, escuché la risa de Claudia en el balcón. Su voz sonaba distinta, demasiado dulce, casi adolescente. Me acerqué sin hacer ruido y alcancé a oír una voz masculina al otro lado del teléfono. Grave, cercana a mí, sonaba familiar, pero no lograba reconocerla. Amor, te echo de menos. ¿Cuándo nos vemos?, dijo Claudia. Bajando la voz en mí, quedé helada. Una punzada de duda me atravesó el pecho. Me repetí que quizás era un cliente, un compañero de trabajo. Claudia trabajaba en la moda. Era normal tener contactos, pero esa voz en mi interior, esa incomodidad, como un grano de arena dentro del zapato, no me dejó tranquila. Intenté apartar los pensamientos, convencerme de que exageraba, pero desde aquel momento empecé a observar con otros ojos. En los meses siguientes, Claudia empezó a llegar más tarde a casa, siempre con excusas, cenas con clientes, eventos de moda, reuniones importantes. Mamá, mi industria es así, hay que relacionarse. Yo asentía, pero no podía ignorar cómo sus sonrisas eran cada vez más forzadas. Las cenas de tres fueron quedando atrás. A menudo, Alejandro y yo terminábamos solos en la mesa, él sirviéndose en silencio, y yo tratando de llenar la conversación con palabras vacías. En una noche, preparé una mesa entera con su plato favorito, tortilla española, ensalada fresca y flan de huevo. Claudia envió un mensaje. Mamá, esta noche estoy ocupada, coman ustedes dos. Miré a Alejandro, su mirada perdida, su gesto resignado. Sentí un nudo en la garganta. Cómanse notor. Claudia sonreía mientras escribía en su teléfono. Sonrisas que nunca le había dedicado a mi hijo. Cuando yo preguntaba, respondía, molesta, a un amigo del trabajo. Mamá, no sea tan curiosa. Era como un muro invisible entre nosotras. Mientras tanto, Miguel se quedaba más horas en casa. Decía que Claudia le había pedido dormir en el salón por si Alejandro necesitaba ayuda nocturna. Yo aceptaba, aunque algo en mi interior no estaba en paz. A veces, los encontraba conversando y riendo. Al entrar yo,
Se callaban de inmediato, como si hubiera interrumpido algo secreto. Mamá, exagera. Solo hablábamos de cómo arreglar la entrada para que Alejandro pueda pasar mejor, me dijo Claudia un día. Con el ceño fruncido me quedé callada. Por fuera sonreí, pero por dentro sentí como mi confianza se desmoronaba. Y entonces llegó el día en que mi corazón se quebró del todo. Una tarde entré en la habitación matrimonial buscando unos documentos médicos de Alejandro. Entre cajones encontré un sobre con el logo de un hospital. En punto al abrirlo, mis manos temblaban. Dentro había un ultrasonido. Revisé las fechas con cuidado y me quedé helada. La fecha de concepción no coincidía con la recuperación de Alejandro. Era imposible que él fuese el padre Ann. Me dejé caer en la cama con el sobre en las manos, sintiendo que el mundo se derrumbaba en el bebé que tanto me ilusionó. No era de mi hijo Ann. El sobre del hospital aún temblaba en mis manos. Aquella fecha escrita en tinta negra me atravesaba como un puñal. La verdad era evidente. Ese niño no podía ser de Alejandro. Me quedé sentada al borde de la cama, incapaz de respirar con normalidad. Todo lo que había imaginado, los juegos de un nieto en el jardín, la risa devolviendo la esperanza a mi hijo, se desplomó como un castillo de naipes. Sentí rabia, tristeza, humillación, pero sobre todo, un vacío desgarrador. ¿Cómo había podido confiar tanto en Claudia? ¿Cómo no había visto las grietas en aquella sonrisa? Decidí seguir buscando, no por curiosidad morbosa, sino porque necesitaba la verdad completa. Avery, otro cajón, revolví entre ropa, papeles y perfumes. Allí estaba un teléfono antiguo, guardado como si nada. Lo encendí con manos temblorosas. No tenía contraseña. Comencé a leer los mensajes. Cada línea era una daga. Te extraño. ¿Dónde nos vemos esta noche? Quiero irme de aquí. Solo tú y yo. Pronto será nuestro momento. Ana aguanta. El remitente Miguel a mis ojos se llenaron de lágrimas. No solo habían compartido miradas y risas a escondidas, como yo temía. Llevaban más de un año escribiéndose palabras de amantes. Seguí deslizando la pantalla. Fotos en la playa de Cádiz, de ellos dos abrazados, riendo como una pareja feliz. Claudia con gafas de sol, Miguel tomándola de la mano. Y entonces apareció el mensaje que me heló la sangre. Solo hay que esperar a que se venda la casa. Y nos iremos de aquí para siempre. Casi dejé caer el teléfono al suelo. Ya no era solo una traición sentimental, era un plan calculado para arrebatarnos todo lo que teníamos. Me llevé una mano a la boca para contener un grito, lo apagué, lo devolví al cajón y salí de la habitación intentando mantener el rostro sereno. En el salón estaba Alejandro, mirando por la ventana, con esa tristeza que se le había vuelto costumbre. Pasé junto a él, acariciándole el hombro. Encontré los papeles. Hijo Ann, descansa un poco. Él me miró y sonrió débilmente. Solo quiero que mamá no se preocupe tanto por mí. Ann, estoy bien. Pero yo sabía que no lo estaba. Lo peor era que todavía desconocía la magnitud del engaño que se cernía sobre su vida. Ann me senté aquella noche en la cocina, con una taza de café frío entre las manos. El silencio de la casa era asfixiante. Pensé en los años de trabajo, en las noches sin dormir, en los sacrificios por levantar aquel hogar. ¿Para qué? ¿Para qué acabar siendo escenario de una farsa? La rabia me quemaba por dentro. Ya no era solo una madre herida, era una mujer a punto de despertar de un largo engaño. Los días siguientes actué con cautela, observaba cada gesto de Claudia y de Miguel. Vi cómo ella pasaba más tiempo fuera, cómo él prolongaba sus estancias en casa, con excusas ridículas. Notaba la manera en que se cruzaban miradas cuando creían que nadie los veía. Una vecina, doña Carmen, me paró en la puerta un día, mientras recogía el correo. María Luisa, no quiero entrometerme, pero he visto a tu nuera varias veces, en una cafetería cercana, con un joven que no era tu hijo. Yo forcé una sonrisa fingiendo indiferencia. Seguro se equivoca, doña Carmen. Claudia tiene mucho trabajo. Pero por dentro, aquellas palabras confirmaban mis sospechas. En una noche, Alejandro tuvo fiebre. Pasé horas a su lado refrescando la frente
Con una toalla húmeda, llamé a Claudia una y otra vez, pero su teléfono estaba ocupado. Cuando regresó casi a medianoche, traía un perfume extraño, uno que nunca había usado antes. ¿Dónde estabas tan tarde?, le pregunté, intentando mantener la calma. En una cena de clientes. Anne se alargó, respondió sin titubear. Con la mirada fría, como un muro me giré, incapaz de seguir discutiendo. Ya no necesitaba más pruebas. Just era una confirmación. En la certeza final, llegó una madrugada. Pasaba por su habitación y vi luz encendida. Me asomé por la rendija. Claudia estaba sentada en la cama, abriendo una pequeña caja de regalo. Dentro, brillaba un collar de plata con forma de corazón. No era de Alejandro. Ella lo acarició con ternura. Luego salió al balcón con el teléfono en la mano. Suba, cambió, se volvió dulce, casi juvenil. Amor, te extraño mucho. ¿Cuándo nos vemos? Retrocedí despacio. Con las piernas temblando, ya no quedaban dudas. El bebé, los mensajes, el collar, las salidas nocturnas, todo encajaba al día siguiente. Me miré en el espejo de mi cuarto. Vi a una mujer de 55 años, con arrugas de tantas lágrimas, pero con una chispa nueva en los ojos. La chispa de quien ha sido engañada y ya no piensa callar más. Me repetí a mí misma, no voy a permitir que destrocen a mi hijo. No voy a permitir que se queden con lo que tanto trabajo me costó. Marqué un número que guardaba desde hacía años. Esteban Molina, ¿se acuerda de mí? Soy María Luisa, ¿cuánto tiempo? ¿Qué ocurre? Necesito verle en Sevilla este fin de semana. Es algo importante. No quise dar más explicaciones por teléfono, pero ya había tomado una decisión. Si ellos tenían un plan. Yo tendría el mío en aquella noche, mientras Alejandro dormía. Escribí una nota en mi diario. Gracias por mostrarme quién eres en realidad. Desde ahora, mi hijo y yo no tendremos nada más que ver contigo. No sabía aún cuándo ni cómo, pero esa frase sería algún día la sentencia que Claudia leería. Me asomé a la ventana. El chalet, que alguna vez fue símbolo de mi orgullo, ahora se me antojaba una prisión de mármol y cristal. Y yo estaba lista para romper las cadenas. La decisión estaba tomada. Ya no era la madre que aguantaba en silencio. Era una mujer que había cruzado un límite invisible. Si Claudia y Miguel creían que podían destruir a mi hijo y quedarse con todo lo que yo había construido, se equivocaban. Aquella mañana tomé el tren rumbo a Sevilla, donde me esperaba Esteban Molina, un abogado veterano y amigo de mi difunto esposo. El traqueteo del vagón acompañaba mis pensamientos, oscuros y tensos. Miraba el paisaje a través de la ventanilla, pero en mi mente solo aparecían imágenes, la cara de Alejandro al escuchar insultos, el collar en manos de Claudia, los mensajes. En aquel viejo teléfono, cuando llegué a la oficina de Esteban, él me recibió con un abrazo sincero. María Luisa, ¿cuánto tiempo? ¿Qué ocurre para que vengas con tanta urgencia? Respiré hondo. No había espacio para titubeos, Esteban. Necesito que transfieras todos mis bienes, incluida la casa de la Moraleja, a mi nombre exclusivo, y quiero venderla cuanto antes. Además, abre una cuenta en Suiza y crea un fideicomiso. No voy a permitir que Claudia toque ni un céntimo. Él me miró sorprendido, frunciendo el ceño. ¿Quieres proteger tu patrimonio? Entiendo, pero es un paso grande. ¿De verdad estás segura? Más segura que nunca. Hazlo ya. Esteban asintió, comprendiendo que mi determinación era inquebrantable. De acuerdo, me encargaré de todo. Vuelve a Madrid y actúa con normalidad. Nadie debe sospechar nada. Salí de su despacho con un nudo en el estómago, pero también con una calma fría. Ya había comenzado mi contraataque. De regreso a Madrid, todo debía parecer igual. En la cocina encontré a Claudia, hojeando una revista de moda. Force, una sonrisa, y le pregunté: hija, ¿cómo van las cosas para el bebé? ¿Quieres que compre algo más? Sí, estoy mirando unas cositas. Gracias. Saqué efectivo y se lo puse en la mano. Toma, quiero lo mejor para mi nieto. Sus ojos brillaron, engañados por mi aparente ingenuidad. Creía que seguía siendo la suegra confiada de siempre. Esa misma semana, contacté con Laura, una agente inmobiliaria
recomendada por Esteban. Nos reunimos en un café discreto. Necesito que la venta de la casa sea rápida y absolutamente confidencial. Nadie debe saberlo, ni siquiera mi familia. Entiendo, señora. Me encargaré personalmente. Sentí un pinchazo en el corazón al vender aquella casa. El fruto de décadas de sacrificio era como renunciar a una parte de mí. Pero la seguridad de Alejandro valía más que cualquier pared de mármol en paralelo. Comencé a preparar la salida en secreto. Cada noche, cuando la casa dormía, me sentaba en el despacho a revisar papeles, borrar huellas digitales de las transacciones, organizar documentos en sobres sellados. Era meticulous Acaciabs. Me sentía como una mujer que se prepara para una guerra silenciosa. Empaqué la ropa de Alejandro poco a poco para no levantar sospechos. Guardé también su vieja guitarra, esa que tanto amaba, y una foto familiar de cuando todo parecía intacto en una tarde. Mientras él miraba por la ventana, me acerqué y le propuse: hijo, ¿qué te parecería pasar unos días en la costa? El aire del mar podría hacerte bien. Me miró sorprendido, luego sonrió débilmente. Suena bien, mamá. También necesito salir de esta casa. Claudia, que escuchaba desde la cocina, cruzó una mirada con Miguel, que fingía limpiar el suelo. Esa complicidad en sus ojos fue como gasolina sobre mis venas. Ellos creían que mi viaje era una señal de que pronto se quedarían con la casa. No sabían nada. El reloj corría. A medianoche, mientras repasaba papeles, escuché el motor de un coche frente al portón. Corrí a la ventana y vi a Claudia y Miguel bajar. Se reían, abrazados. La voz de ella flotó en la noche. Amor, solo faltan unos días y todo estará listo. Me obligué a mantener la calma. Me repetí: ellos creen que ganan, pero no saben quién soy. Finalmente, una llamada de Esteban selló el destino. María Luisa, el contrato de venta ya está firmado. El dinero estará en la cuenta en 48 horas. Está todo listo. Respiré profundamente. Colgué y miré por la ventana. La palmera del jardín se mecían bajo el sol madrileño, pero yo ya no sentía apego. Ese lugar había dejado de ser mi hogar en mí. Levanté temprano al día siguiente, antes de que saliera el sol. Me miré en el espejo. El reflejo no era el de una mujer derrotada, sino el de alguien que había recuperado el control. Había canas, sí, pero también una chispa nueva en mis ojos. Cuando todo estuvo preparado, recurrí a un conocido de confianza, Juan, un chofer discreto que me había llevado en varias ocasiones a reuniones. Señora, ¿está segura de que quiere que nadie sepa a dónde va? Sí, Juan, solo necesito que nos lleve a mí y a mi hijo. No hable de esto con nadie. Él asintió sin hacer preguntas en esa noche. Ayudé a Alejandro a subir a la SUV alquilada. Pews, ruedas en la cajuela, y miré por última vez la casa, el portón de hierro, las paredes blancas, el jardín cuidado con tanto esmero. Todo era ya un recuerdo. Sobre la mesa del salón dejé un sobre blanco. Dentro, una carta escrita a mano y una copia de los papeles de divorcio que Alejandro, con lágrimas en los ojos, había firmado días antes. Cuando finalmente le conté la verdad: gracias por mostrarme quién eres en realidad. Desde ahora, mi hijo y yo no tendremos nada más que ver contigo. Aquella frase, simple pero definitiva, era mi despedida y mi venganza silenciosa. A la SUV arrancó, alejándonos de la moraleja. Alejandro miraba por la ventana, los campos extendiéndose. Bajo el amanecer: mamá, aquí es muy bonito. Le tomé la mano y respondí con voz firme: hijo, desde ahora vamos a empezar de nuevo, solo tú y yo. Mientras el paisaje cambiaba, sentí que también lo hacía mi vida. Dejaba atrás un pasado de humillaciones y traiciones, para abrir la puerta a una nueva existencia. Claudia y Miguel despertarían pronto, encontrarían la casa vacía, el sobre la mesa, y entenderían demasiado tarde que habían perdido. La partida en el motor de la SUV ronroneaba mientras dejábamos atrás las calles de Madrid. El amanecer teñía el cielo de tonos rosados y anaranjados. Alejandro miraba por la ventanilla con un silencio denso, pero distinto al de la tristeza. Era un silencio expectante, como si no terminara de creer que estábamos escapando de aquel infierno. Yo apretaba su mano
De vez en cuando, no hacía falta hablar. Ambos sabíamos que lo que quedaba atrás, las humillaciones de Claudia, las traiciones de Miguel, la casa que alguna vez fue nuestro orgullo, ya no formaba parte de nuestra vida. Tras horas de viaje, la SUV se adentró por carreteras más estrechas, rodeadas de campos verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Finalmente el aire cambió, olía a sal, a mar. Alejandro cerró los ojos y sonrió levemente. Mamá, aquí es muy bonito, hijo. Desde ahora vamos a empezar de nuevo, solo tú y yo. Cuando llegamos a Sanlúcar de Barrameda, un pequeño pueblo costero de Andalucía, sentí que la brisa marina me despejaba los pulmones de toda la rabia acumulada. Había alquilado una casita sencilla cerca de la playa, paredes encaladas, contraventanas azules, un pequeño balcón con vistas al océano. Nada de lujos, pero suficiente para vivir en paz. Ayudé a Alejandro a bajar de la SUV. Puse su silla en la arena del jardín y lo vi respirar hondo. Mamá, aquí sí se siente paz. Aquellas palabras fueron como un bálsamo para mi corazón. A los primeros días fueron de adaptación. Alejandro aún arrastraba la tristeza, pero el sonido constante de las olas parecía acariciar sus heridas invisibles. Por las mañanas, lo llevaba hasta la orilla. Yo empujaba la silla de ruedas sobre la arena húmeda mientras él observaba el horizonte, como si quisiera aprender de nuevo a sonreír en una tarde. Lo encontré tarareando con su guitarra vieja, esa que había insistido en traer. Fue la primera vez en mucho tiempo que escuché su voz mezclada con música. No lo interrumpí. Me quedé en la puerta, con lágrimas silenciosas, agradecida de ver cómo poco a poco el alma de mi hijo volvía a latir en una mañana. Mientras paseaba por el pueblo, me detuve frente a un cartel colgado en el centro comunitario. Se necesitan voluntarios para la clínica. Mi corazón dio un vuelco. Llevaba tanto tiempo sintiéndome inútil, atrapada en mis propios problemas, que aquella oportunidad me pareció un rayo de luz. Entré y conocí al doctor Andrés Martínez, un hombre de mediana edad, de mirada cálida y sonrisa franca. Me estrechó la mano con fuerza. Señora, me alegra verla por aquí. Nos hace falta gente con ganas de ayudar. No sé si podré hacer gran cosa, pero quiero intentarlo. Andrés me mostró la clínica en pocas camillas, medicinas, escasas, pero mucho corazón. Cada día atendemos a niños que necesitan más de lo que tenemos. Algunos no tienen recursos ni para un jarabe. Lo que más falta nos hace es esperanza. Sus palabras se quedaron grabadas en mí. Yo había perdido mucho, pero quizás aún podía dar algo a los demás. Semanas después llevé a Alejandro a un chequeo. Mientras esperábamos, conocimos a Camila, una niña de 8 años con cabello negro y ojos enormes. Estaba sentada junto a su abuela, doña Rosa, esperando una consulta. Su rostro era pálido, pero cuando vio la silla de Alejandro, sus ojos se iluminaron. Oiga, ese carro está genial. ¿Usted maneja rápido?, preguntó con desparpajo. Alejandro soltó una carcajada inesperada. Manejo rápido, pero solo en línea recta. Camila rió a carcajadas y tiró de la mano de su abuela. Abuela, él es muy gracioso. Yo observaba desde un rincón, conmovida. Mi hijo, que había pasado meses apagado, ahora reía gracias a la inocencia de una niña. Fue como ver una chispa encenderse en la oscuridad. Desde ese día, Camila y su abuela empezaron a visitarnos. Traían churros o una jarra de chocolate caliente. Señora María Luisa, tiene que probar mi receta de familia, decía doña Rosa con cariño. Nos sentábamos alrededor de la mesa de madera, charlando, compartiendo historias. Alejandro hablaba más, contaba anécdotas de su época de ingeniero, describía máquinas y proyectos. Camila lo escuchaba con los ojos brillantes. ¿De verdad puede hacer hasta aviones? No aviones, pero sí algunas cosas interesantes. La niña aplaudía, fascinada, y yo veía cómo la luz regresaba a los ojos de mi hijo en una tarde. Alejandro llevó su guitarra a la clínica, tocó unos acordes sencillos y Camila empezó a cantar una canción popular que había aprendido de su abuela. La escena era tan pura que tuve que darme la vuelta para que no me vieran llorar. Otro día, la vi dibujando barcos en un cuaderno. Mientras Alejandro le explicaba cómo hacer las velas más grandes, Camila, este barco
lo dibujaste, igualito que los que surcan el mar. La niña sonrió orgullosa en yo, desde lejos. Comprendí que esa amistad era el renacimiento que mi hijo necesitaba. A las tardes en Sanlúcar se llenaron de pequeños milagros. Camila volando, una cometa en la playa, con Alejandro marcando el ritmo de una melodía invisible con sus manos. Andrés sentado a mi lado, diciéndome: María Luisa, los niños como Camila necesitan más que medicinas, necesitan esperanza, y personas como usted y su hijo. Sus palabras me hicieron pensar, ¿y si todo lo que había perdido en Madrid era solo el precio para llegar a este nuevo propósito? Miré a Alejandro sonriendo bajo el sol andaluz, escuché la risa de Camila y supe que estábamos en el camino correcto. En una noche, mientras preparaba la cena, Alejandro me sorprendió: mamá, ¿sabes? Creo que por primera vez en mucho tiempo, siento que la vida aún tiene algo guardado para mí. Claro que sí, hijo. Siempre hay un después, aunque al principio cueste verlo. Lo abracé fuerte y en silencio agradecí al destino por habernos traído hasta aquí. Pero el destino nunca da tregua por completo. Una mañana, doña Rosa golpeó nuestra puerta con el rostro pálido y los ojos llorosos. María Luisa, por favor. Camila no está bien. Sangra por la nariz desde la mañana y se ha mareado. No puede mantenerse en pie. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Miré a Alejandro, que de inmediato dijo con firmeza: mamá, voy contigo. Quiero saber si Camila está bien. Lo ayudé a subir a su silla y nos apresuramos hacia la clínica. La clínica de Sanlúcar olía a desinfectante y miedo aquella mañana. Camila yacía en una camilla, con la piel pálida y los labios resecos. Su abuela, doña Rosa, le sostenía la mano entre sollozos. Alejandro estaba a su lado, tan firme como podía, acariciando su cabellón. El doctor Andrés me apartó a un rincón. Su voz sonaba grave, contenida. María Luisa, la situación es muy delicada. Camila necesita un medicamento especial de inmediato, o tendremos que trasladarla a Sevilla, pero aquí no está disponible, y cuesta unos 50,0 euros. Sentí un vértigo en el estómago. Ya había transferido casi todo mi dinero a la cuenta en Suiza, y lo poco que tenía en efectivo no alcanzaba. Mayer, a Camila, esa niña que había devuelto la risa a mi hijo, y supe que no podía dejarla morir. Buscaré la manera, Andrés. Manténla estable hasta que regrese. Corrí a casa, abrí la caja fuerte y saqué lo único que me quedaba de mi madre, Anne, un collar de oro blanco, en forma de corazón, la joya que había usado en su boda. Lo sostuve entre mis manos, con lágrimas en los ojos. Era lo último que conservaba de ella, pero recordé la risa de Camila, su inocencia, y no dudé. Llamé a un contacto en Sevilla. Cómpralo, lo necesito, vendido hoy mismo. El dinero llegó horas después. Con él conseguimos la medicina. Andrés la aplicó con cuidado. Tras unas horas de tensión, salió de la sala con una sonrisa cansada. Está estable. Hemos ganado tiempo. Doña Rosa me abrazó llorando. Si no fuera por usted, no sé qué habría hecho. Gracias, María Luisa. Yo la abracé con suavidad. Sentía un vacío por haber perdido la última reliquia de mi madre, pero también una paz inmensa. Había salvado una vida en esa noche. Mientras veía a Camila dormir tranquila, hablé con Alejandro: y Andrés, no quiero que nadie más pase por esto. Quiero fundar un proyecto para ayudar a los niños y mujeres vulnerables. Lo llamaré Luz del Sol. Que nadie vuelva a sufrir por falta de recursos. Alejandro me miró con brillo en los ojos. Mamá, te apoyo. Yo puedo enseñar música, arte, lo que haga falta. Andrés me tomó la mano con firmeza. Cuenta conmigo. Lo haremos realidad. 3 meses después, inauguramos la Fundación Luz del Sol, en un viejo almacén remodelado. Las paredes azules estaban llenas de dibujos de niños. Había un pequeño concert, una biblioteca con estantes coloridos y un rincón de juegos con columpios de madera. El pueblo entero acudió aquel día. Alejandro, con su guitarra, tocaba canciones folclóricas mientras los niños cantaban y aplaudían. Camila recitó un poema escrito por ella misma. Gracias, abuela María Luisa. Gracias, tío Alejandro. Gracias, doctor Andrés, por darnos salud
y alegría. Doña Rosa lloraba en silencio, y yo también tuve que girar la cara para secar mis lágrimas. Habíamos perdido una casa, pero habíamos ganado un hogar para toda una comunidad, la alegría. Sin embargo, se mezcló con un eco del pasado. Una tarde, mi teléfono sonó con un número desconocido. Contesté, y una voz que ya no esperaba oír. Me heló la sangre, María Luisa. Soy Claudia, necesito verte. Me están investigando. Ayúdame. Por el bebé. Call sin responder. Pero esa noche, las noticias lo confirmaron. Ann Claudia y Miguel eran investigados por fraude y tráfico de medicamentos ilegales. Su imagen aparecía borrosa en la televisión. Esposados, arrastrados por la policía. Días después, Claudia apareció en la puerta de la fundación, demacrada, con la mirada suplicante. Por favor, ayúdeme. Usted arruinó mi vida. Si no hubiera tomado todo el dinero, yo podría vivir bien. La miré con calma, sin odio, pero con la firmeza de quien ya no teme. ¿Crees que aún soy tan ingenua? Ese bebé nunca fue de Alejandro. Sé todo sobre ti y Miguel. Humillaste a mi hijo y traicionaste a mi familia. No pienso ayudarte. Ella palideció, retrocedió gritando. Se va a arrepentir. Justo entonces llegaron los agentes. La esposaron delante de mí, mientras Miguel era empujado hacia otra patrulla. Yo no moví un dedo. Andrés puso una mano en mi hombro. Hiciste lo correcto, María Luisa. Vi cómo los coches se alejaban con las sirenas encendidas y sentí que, al fin, el pasado se disolvía como arena arrastrada por las olas. Año después, la fundación era el corazón del pueblo. Alejandro enseñaba música a niños con discapacidad. Lo veía sonreír cada día, inspirando a los demás desde su silla de ruedas. Un niño le preguntó una vez: «Tío Alejandro, ¿no te cansas?». Él sonrió y respondió: «Claro que me canso, pero tengo un secreto». Ann canta fuerte, y el cansancio se evita. Los niños estallaron en carcajadas, y yo tuve que girar el rostro para esconder mis lágrimas. Ann Camila, ya recuperada, corría por la fundación, con su cabello suelto y brillante. Cada vez que me abrazaba diciendo abuela segunda, sentía que todo el dolor del pasado había valido la pena. Un día firmé los papeles para transferir todos mis bienes al proyecto. Perdí la casa de la Moraleja, pero no quiero perder la oportunidad de dar esperanza a otros. Andrés me miró con ternura. María Luisa, no solo ayudas, estás cambiando una comunidad entera. Al atardecer, Alejandro y yo nos sentamos frente al mar. Las olas golpeaban suavemente la orilla. Mamá, tú me salvaste. Ahora has salvado el mundo en el que vivo. Lo miré con los ojos húmedos. Hijo, yo solo hice lo que debía hacer, pero tú eres la razón por la que nunca me rendí. Nos quedamos en silencio, escuchando el murmullo eterno del océano. Ann, frente a la entrada de la fundación, había mandado colocar un letrero con una frase grabada: Ann, cuando una mujer deja de tener miedo, el mundo cambia. No era solo un mensaje para los demás, era también mi recordatorio de lo que me había convertido. En cierre, al público, queridos amigos, si habéis llegado hasta aquí, os doy las gracias de corazón por acompañarme en este viaje de dolor, lucha y renacimiento. En esta historia no se cuenta para juzgar, sino para inspirar, para recordar que incluso en medio de la traición y la oscuridad, siempre hay una luz esperando ser encendida. Y ahora os pregunto a vosotros, Ann, si estuvierais en mi lugar, ¿qué haríais? ¿Callaríais para mantener la paz? ¿O tendríais el valor de enfrentarlo todo para recuperar vuestra voz? Espero vuestras respuestas, porque cada historia compartida puede ser la vela que ilumina el camino de alguien más.